Ella se asomaba por aquí entonces en el mes de enero, nos contaba cómo su proyecto pues había sido seleccionado entre muchísimos, pero les hablo de miles, para obtener financiación o una posible financiación a través del Santander Explorer, que es un proyecto del Banco Santander. Hoy, Rocío Montoya, que es el nombre de nuestra invitada, pues está aquí para celebrar otro premio. Rocío, en esta ocasión, de la Universidad de Cádiz, bienvenida. Gracias. Promotora de Educaben, que es tu proyecto de recursos para las familias y para los centros educativos, pero hoy te tenemos que felicitar por el premio Proyecto Human de los premios Atrévete de la UCA. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, quería el destino que tú y yo nos cruzáramos y que además te vinieras a plató, Rocío. Que repitiéramos, sí. Bueno, ha pasado en 6 meses, ya digo, ¿no? Tuvimos oportunidad de conocer tu historia en enero de 2025. ¿Quiere esto decir que 2025 es un año positivo para ti, para tus proyectos, para tu forma de emprender? Sí, la verdad que está yendo por ahora, todo vamos avanzando poco a poco y por ahora vamos a buen paso, ¿no? Estamos teniendo suerte, también hay trabajo detrás obviamente y como tú dices, pues en el Santander Explorer al final pasamos a la siguiente fase. Cuando la entrevista que tuvimos en enero era previa a la selección, nos seleccionaron y luego hicimos un curso de crowdfunding y de ahí seleccionaron a otros 20. O sea, estabas entre 1000 iniciativas, salió la tuya. Claro, entre 1000 iniciativas seleccionaron 40, luego de estos 40 hicimos un curso de una semana de crowdfunding y seleccionaron a otros 20 proyectos. Nos han seleccionado otra vez y ahora tenemos un asesoramiento personalizado y también nos ayudan para que en septiembre lanzamos una campaña de crowdfunding donde pues presentamos el lanzamiento de la versión oficial de Educaben. Y pues podemos recibir donaciones, también podemos pedir si necesitamos alguna colaboración y ya no sé si será en septiembre o en octubre, pues seleccionan a 3, que ahí es donde nos dan la ayuda económica. Bueno, ojalá estés entre esos 3, desde luego vamos a intentar seguirte la pista, pero vamos a explicar bien, ¿no?, qué es lo que tú haces. Te has formado primero aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación, digo aquí en el campus de Puerto Real. Tú vienes de Algeciras, ¿no? De la Bahía de Algeciras. La carrera la hice en la línea. Ah, claro. Ahí también tienes oportunidad. En la facultad de ¿Es un centro adjunto a la UCA o es...? Es concertado, sí. Concertado, ¿no? Sí. Exacto. Y luego lo que sí que hice aquí en la UCA es tu máster. El máster de creación de empresa con Master Up. Todo esto hace algunos añitos, ¿no? Porque sí, claro, estamos hablando de una carrera de 4 años, de un grado de 4 años, ¿no?, y demás, y luego el máster, toda esa experiencia. Pero si la gran mayoría de las personas que salen de esa formación pues apuestan por prepararse unas oposiciones o intentar también en la enseñanza concertada o privada, ¿no?, obtener una plaza, digamos que tú viras hacia otro camino, ¿no? Sí, yo la verdad que tras hacer el máster de creación de empresa, pues después de haber hecho el plan de negocio, de haber estado durante un año trabajando sobre esa idea, pues me resultó factible el seguir continuando con eso. Sí que es verdad, como hablamos la otra vez, que he estado durante este tiempo disfrutándolo y mi idea era eso, a la hora de volver, pues seguir estando fuera también he ido trabajando en la idea del proyecto. Y una vez que he llegado, pues ya me he enfocado y a trabajar para que salga adelante el proyecto. Decía esto porque ya te digo que eres de ese pequeño porcentaje, ¿no?, de tu carrera que decide emprender, sí, y salir adelante con una idea que, recordemos, ¿no?, se te viene, digamos, y empiezas a trabajar en ella. ¿Por qué? ¿Qué descubriste tú? ¿Qué grietas, podemos decir, había en tu sector? Sí, pues bueno, por un lado, mientras hice las prácticas de la carrera, pues vi eso, que los profesores ya tienen mucho esfuerzo, muchas responsabilidades y muchas veces el tema de tener que estar recogiendo el dinero, las autorizaciones, estar recordando a los padres. También la mayoría de profesores lo que hacen las actividades complementarias, las excursiones, suelen ser las mismas del año pasado, como que no reciben un catálogo, sí, reciben algunos correos de las empresas directamente,
pero no tienen un catálogo donde puedan buscar y puedan seleccionar, comparar qué incluye, qué no incluye, o los precios o la temática, dependiendo de la asignatura. Para los padres más de lo mismo. Yo es lo que siempre yo digo, cuando tú vas de vacaciones tienes para buscar alojamiento, tienes Booking, tienes Airbnb, tienes Trivago, y digo, para buscar una actividad para tu hijo tienes que ir buscando, sí, buscas en Google, pero tienes que ir buscando de página en página, o tienes que estar llamando, o presentarte a una academia en otro país preguntando los precios. Y digo, ¿en serio es más importante un alojamiento que buscar una actividad para la educación de tu hijo? Y es que ya no solo extraescolar, sino cualquier tipo de... vas de vacaciones a donde sea, pues a ver qué hay por aquí, a ver si hay un museo así diferente, a ver si hay un evento. No existe. Y me parece muy interesante, tanto para dar visibilidad para las empresas, que muchas empresas también o no tienen recursos o no tienen conocimiento para digitalizarse, porque ahora, hoy en día todo funciona de manera digital. El pago online está a la orden del día. Y la educación, desde mi punto de vista, es una realidad que tiene unos métodos muy tradicionales de contacto y de pago. Estamos viéndote, me refiero, viendo lo que has creado, ¿no? Y de qué manera esto que dices, el profesorado tiene una herramienta que les va a facilitar, porque además te escuchaba hablar, ¿no?, de las tareas que tienen ellos como docentes, y siempre comentan que pierden mucho tiempo en el tema burocrático, ¿no? Exacto. Que tienen que hacer mucho papeleo con la administración, con lo cual ponerse a pensar dónde me llevo a la clase o qué me gustaría hacer con la clase es todavía como más difícil, ¿no? Exacto, sí. Es una herramienta tanto para las empresas para que tengan más visibilidad, como para los docentes y los padres facilitar el acceso y los trámites. Rocío, me imagino que ya estás muy habituada a llegar y exponer tu proyecto delante de gente que en principio no te conoce, como ahora mismo estás haciendo con la gente que nos está viendo en casa, sí, ¿no? La verdad que ya sí. Esto te has acostumbrado sí o sí, es la parte de emprendedora, sí, que para ti también ha sido una experiencia, ¿no? Al principio me costaba más, y conforme me iban haciendo preguntas digo, vale, tengo que enfocarlo de otra manera, vale, creo que no se me está entendiendo. Eso no me lo entienden, ¿no? Hay que enfocarlo de otra manera para que entiendan bien qué es lo que estoy haciendo, en qué consiste el proyecto, porque realmente es algo simple, pero si no lo explico de la manera adecuada, puede confundir con la educación, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu papel en este aspecto, ¿no? Y también, ¿qué filtros, no? Te pregunto yo ahora, tienes para que alguna actividad pueda estar o no pueda estar ahí en tu plataforma, ¿no? Porque me imagino que habrá como algunos requisitos o digamos, sí, de alguna manera, qué tipo de actividades sí voy a encontrar y otras que lo mismo como profesional consideras que no son las más adecuadas o que no aportan. Exacto, sí, yo siempre lo que digo, que lo que queremos fomentar a través de esta plataforma es la educación basada en la experiencia, que los niños aprendan descubriendo, explorando, divirtiéndose, que hagan lo que les gusta, porque es verdad que pasa mucho que, por ejemplo, en el colegio al niño se le da mal matemáticas, ¿tú qué haces? ¿Lo apuntas en apoyo o en refuerzo de matemáticas? Sí. Que sí que lo entiendo, porque es como está la educación ahora mismo, de que tienen que llegar a un nivel mínimo, pero desde mi punto de vista no es la educación que yo defiendo. Para mí los niños, si al niño se le da bien baile o se le da bien música o un idioma o el niño es curioso, refuerza eso, ¿no? Y además yo también fíjate que lo que tú piensas no lo piensa mucha gente. Cada vez hay más personas que apuestan por una educación alternativa y profesores que apuestan por el tema de hacer, en vez de unidades didácticas, pues trabajar en proyectos, que suele ser un trabajo que suele ser más basado en la experiencia, metodologías más basadas en la experiencia, o de Montessori, en vez de estar sumando, el método ABN, cosas, en vez de estar sumando, pues que sean físicos, en vez de hacer sumas, pues que sea todo de una manera que estés tocando, que lo viva, que es la única manera en la que el ser humano termina de verdad aprendiendo, ¿no? Sí. Cuando experimenta. Yo lo que pienso muchas veces, mira, por ejemplo, en el carnet de conducir, sí, ¿quién aprendió a conducir viendo a otra persona o conducir? Puedes pillar más o menos, bueno, si primero primera, luego segunda, luego incluso, haces la teoría. ¿Tú con la teoría aprendes a conducir? No. Haces la práctica y ahí ya después de varias prácticas, y muchas veces hay gente que aprueba y ni siquiera así, pero es una vez que tú lo vives y estás practicando y te equivocas, bueno, pues sigues intentando hasta que ya por fin pues
tienes que vivirlo tú, tienes que ser... Muy buen ejemplo ese de aprender a conducir, que supongo que cae en estas exposiciones que tú has tenido que hacer. La verdad que no lo he usado, ¿no? No, pues lo puedes apuntar, porque es igual que montar en bicicleta, ¿no? Que también es otra experiencia que hasta que no la vives en primera persona no sabes que sabes hacerla y que puedes hacerla. Hemos visto coger todos estos recursos, trabajar y sobre todo creer en tu proyecto, ¿no, Rocío? Que es lo más difícil de todo. Sí, la verdad que... Porque podemos pensar que la financiación es sin duda el oxígeno, ¿no? Sí, la claro. manera en la que tienes para sobrevivir, pero si tú no crees en tu propio sueño... No, sí, la verdad que a mí es algo que me gusta, ya te digo por eso, porque también es una herramienta que facilita sí, el acceso, el contacto, pero también por la forma que es de lo que te comento, de que está apoyando una educación en la que yo creo, en la que yo pienso que es más significativa para los niños, y desde mi punto de vista es como debería de funcionar más la educación. Quiero contar con respecto a los premios Atrévete, que han cumplido, bueno, estamos ante la edición, creo que 12ª o algo así, en fin, que llevan muchos años instalados ya en la UCA, se han celebrado en la ESI, en la Facultad Superior de Ingeniería del campus de Puerto Real, fue este pasado miércoles 11, desde que supimos que Rocío Montoya había obtenido ese proyecto Human, porque se divide por categorías. Se han presentado 70 ideas, no sé si tú tenías el dato, que significa también, además, 25 proyectos, porque claro, no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Digamos, hay proyectos más avanzados, otros solo tienen la idea de montar un negocio, pues una empresa, pero lo tuyo, digamos, ya está un pasito más por delante, ¿no? Claro, lo mío fue ya en la modalidad de proyecto, sí, ya estoy ahí más cerca, ya de la semana pasada fue, Sí. lanzamos la versión beta, que es para que las empresas se puedan registrar y pues tanto docentes como padres puedan buscar. De momento no hay mucha actividad, o sea, se han registrado 5 empresas, pero simplemente una subió la actividad. Pero bueno, la idea es que poco a poco pues se vayan sumando diferentes empresas de diferentes tipos de actividades, y pues eso, ya en septiembre sí que lanzaríamos la versión oficial. He dicho edición 12ª, no, me he equivocado, 17ª, o sea, más años todavía de estos premios Atrévete, Sí, llevan ya. Que no sé si tú los conocías, si hay alguien de la UCA que te dice, Rocío, creemos que puedes estar atenta a esta edición, preséntate, ¿cómo te animaron? Sí, yo lo conocía a raíz de cuando hice el máster de creación de empresas. Pues claro, también está muy en sintonía y nos lo comentaron, podéis presentaros. De hecho, yo en ese momento me presenté como idea, pero para el tema de la presentación no pude ir. Creo recordar que tenía una boda fuera de España y no pude asistir, y envié un vídeo, pero la verdad que fue un poco a la prisa y no me dio tiempo a preparármelo demasiado. Sí, como que no era tu momento, digamos, no era mi momento. Y ya pues años después, pero sí que es verdad, o sea, yo me presenté. Y al día siguiente de yo presentarme, de enviar la documentación, me habló el que fue mi tutor durante el máster, José Sánchez, y me dijo, Rocío, mira esto para apuntarte también en Atrévete, no sé qué. Y le dije, José, justo ayer presenté la documentación para presentar el proyecto. Y luego ya pues ha sido el jurado, ¿no?, el que ha determinado que eres merecedora dentro, digamos, de los premios que se han otorgado, que tienen distintas líneas, hay distintas propuestas, no sé, tú estabas en la gala, supongo que te pareció interesante también, ¿no?, escuchar y ver cómo gente relativamente joven, porque hay de todas las edades, siempre a la universidad, digamos, se vuelve en cualquier momento de la vida, y sobre todo para emprender tampoco hay un carné que te diga ya no puedes, Ya. Con lo cual me imagino que ahí había un poco todo tipo de generaciones, ¿no? Sí, y era interesante porque, claro, a mí me dio pena no poder ver el resto de presentaciones, que lo entiendo en una parte, pero por otra parte era como me da curiosidad también conocer el resto de proyectos. Así que es verdad que mientras esperábamos para nuestra presentación, pues hablabas con algunos y te iban comentando, y la verdad que sí, había gente de todas las edades, la verdad que todo el mundo muy amable y proyectos muy interesantes.
Se ve de todo, desde luego, parte de la ciencia, de la tecnología, de las innovaciones y en un campo un poco más social, ¿no?, que es donde te encontraríamos a ti. Sí. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque me imagino que una vez que ya se hace esa versión beta, te tienes que vender y aparecer por muchos lugares para que las empresas puedan estar ahí en esa herramienta tuya. Claro, ahora intenta conseguir que las empresas nos conozcan, que se registren en la versión beta y ya pues eso, en septiembre... Que lo vean como una ventaja, ¿no? También, claro, para llegar al público. De visibilidad y de que con una inversión mínima, porque habrá suscripciones para las empresas, con una inversión que son unos precios muy asequibles, pues tienes ahí la facilidad de digitalizarte y de tener métodos de pago también online. Es una herramienta también de ayuda. Así que eso, ya en septiembre lanzaríamos la campaña esta de crowdfunding que te he comentado antes y esperamos para septiembre, octubre más o menos, esperamos ya poder lanzar la versión oficial donde ya sí tramitaríamos las reservas y los pagos de este tipo de actividades. Es que lo cambia incluso todo, ¿no? Porque ahora las familias lo normal es que ese dinero muchas veces se tiene que llevar a la clase, cuando el que está estudiando está todavía en la primaria y es muy pequeño, te da como cosa que maneje, ¿no?, que lleve el dinero de la excursión, porque nunca sabes si va a llegar a salvo y se le va a entregar al tutor o a la tutora. Claro. Si no, te tienes que desplazar tú y a lo mejor no tienes tiempo, tus horarios no son los de ir a recoger porque están en comedor o están en actividades extraescolares, con lo cual para las familias también es una tranquilidad, ¿no?, en ese aspecto. Es una facilidad más, ¿no? Y también para los docentes, que muchas veces a lo mejor le dan el dinero en la puerta, o el niño o ha perdido la autorización o ha perdido, y como este dinero ya quién me la ha dado hoy, me falta una autorización, me falta... Es también pues una responsabilidad menos de, mira, la idea es que el profesor reserve la actividad, le envíe un enlace a los padres y ya a través de este enlace pues los padres firmarían la autorización y realizarían el pago directamente. Además también que siempre normalmente las excursiones al principio nos dicen, esta es la estimación de lo que va a costar, después depende todo de cuántas personas vayan a asistir, ¿no? Porque claro, a lo mejor algunos tienen que hacer el trámite del autobús y todo eso. Yo no sé si eso lo contempla, lo que son desplazamientos y todo eso, ¿lo contempláis vosotros? De momento no está, por no abarcar demasiado, no, pero sí que es una de las cosas que en el momento que vaya funcionando y podamos permitirnoslo, contactaremos también con empresas de transporte para poder también incluirlo directamente. Sí que es verdad que hay algunas empresas que ya en el precio te incluyen el transporte. Estas cosas también aparecerían de qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, si hay algún extra, pues eso aparecería todo en la plataforma. También para los docentes una facilidad de que tendrían una lista de quién ha pagado, quién no ha pagado, y serían los padres los que pondrían las características del hijo, por ejemplo, si alguno tiene alguna alergia, alguna intolerancia, alguna necesidad especial, bueno, pues eso ya está ahí registrado, y si la empresa necesita porque haya un menú o cualquier cosa, pues ya esa información está ahí guardada. Y simplemente pues tienen ahí la lista de las diferentes características. Podemos decir que, Rocío, tú lo has pensado en todo, ¿no? Y lo que no has pensado todavía es que lo va a pensar mañana para añadirlo a esa plataforma, ¿no? Claro, y conforme más trabajos se me van ocurriendo y ya veo también algún sitio, ya está la mente activa, enfoca en eso, y ya te van ocurriendo ideas y es como, Rocío, vale, frena. Céntrate en lo que estás haciendo ahora, una vez que ya vaya bien, ya iremos ampliando poquito a poco, pero vamos a hacer las cosas pasito a paso, que el que abarca mucho, ¿no?, poco aprieta. No lo hemos contado, seguramente la otra vez sí que lo repasamos. Tú eres una persona que, además de formarte aquí, como has explicado antes, en ese centro concertado en La Línea y luego con tu máster en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no?, de Cádiz, pues también te has formado en el extranjero. He trabajado, sí. Trabajé en Irlanda 3 años y medio, fui profesora de infantil, bueno, estuve en todas las edades. El primer año y medio estuve más en las edades de 0 a 2 años. ¿Eso es natural allí? O sea, quiero decir, nuestro profesorado está como especializado, quiero decir, ¿no? Tenemos al profesorado infantil, luego la primaria. Allí en Irlanda, sí, ¿no? Sí, también. También.
Pero claro, yo lo que he estudiado es de 0 a 6 años. Por eso digo que los primeros años estaba más enfocada en las edades de los bebés a 2 años, y ya en los últimos 2 años sí que estuve más enfocada en las edades de preescolar, de 3 a 6 años, que me gustan todas las edades, pero sí que es verdad que te da más juego para hacer más actividades y hacer cosas diferentes. Y además en Irlanda, por lo menos en el centro que yo trabajaba, era un poco frustrante de que cada 6 meses cambiaban de clase, en plan de el niño cuando cumplía 1 año y medio pasaba a la siguiente clase, 2 años a la siguiente clase, y es como que estás constantemente haciendo lo mismo durante todo el tiempo, porque no es cada 6 meses todos los niños se mueven, no, si este niño cumple hoy los 2 años, mañana o la semana que viene se mueve a la siguiente clase, y es como que estás constantemente teniendo niños, y cuando ya tienes una rutina o haces la asamblea y ya todos saben qué es lo que viene después, se te va. Claro, es constantemente, porque los inicios de curso siempre es lo más complicado, ¿no? Es que los niños se acostumbren a ti también, a la rutina de la clase, pues era constantemente eso, y sí que se hacía a veces un poco más pesado. Luego ya en preescolar no, era más continuo. La ventaja o desventaja de este sistema, ¿no? Porque aquí hay muchas personas que, digamos, lo echan en falta, consideran que desde luego es mucho más complicado un crío, una cría que es de final de año y comparte la clase con niños, niñas que han nacido en enero, sí. Pues claro, ven un mundo, ¿no? Sí. Entre esos 11 meses que distan. Y a veces se habla de que, ¿y si cambiáramos, no? Y tuviéramos gente de enero a junio y de junio a diciembre. Claro, sí, pero también es lo que yo comento, que tanto cambio, bueno, a ver, realmente también está bien que se acostumbren al cambio los niños, porque a lo largo de la vida probablemente tengan cambios, y está bien que se acostumbren, que sepan afrontarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que en el aspecto de como docente, cada 6 meses estar cambiando de grupo, bueno, bueno, en este caso sí podría ser cada 6 meses lo mismo tal, pero en mi caso era como prácticamente cada semana niños nuevos. Uno sale, otro entra. Y uno que ya tiene la rutina, que se comporta súper bien, que lo entiendes, porque conectas también con los niños, que conectas con el niño, se va cada 2 por 3 llorando. Yo, bueno, se va a la clase de al lado, pero te da penita. Pero sí, la verdad que en muchas ocasiones sí que se nota mucho la diferencia, como dices, y igual sí que estaría bien. Yo lo que creo que es muy necesario también en las aulas, o más docentes en un aula o menos niños. Porque en el currículo te lo ponen todo muy bonito. Tú no puedes atender a las necesidades y a los intereses de los niños, de 25 niños, de 3, 4 años. Es muy complicado, y sí, hay veces que hay un profesor de apoyo, pero a lo mejor unas horas a la semana, y para mí deberían de reducir el ratio de niños por aula, o que hubiera más profesores o monitores o más ayuda en las aulas. Estamos a unos días de que acaba, ahora acaba el curso escolar, ¿no? Y tienes a muchos colegas, sí, que bueno, que les toca eso, la despedida, el cerrar etapas, graduaciones que también se viven en la etapa tuya, ¿no? De sí, infantil, y saber que se van con un poquito de ti, ¿no? Con una huella que tú has intentado dejar en ellos. Es súper bonito, sí. Para siempre, además, ¿no? Porque yo creo sí, que por lo bueno, por lo malo, el profesorado se recuerda sí, siempre. Sí, de infantil, sí. Yo me acuerdo de mi profesor Manolo, que yo decía Manolo, y la verdad que te marca. Y yo lo que siempre pienso, en las primeras edades eres como un bloque de plastilina. Los valores, lo que te enseñan en esa edad, como que se te queda el resto, que luego te puedes tener una experiencia u otra, pero que yo creo que esos primeros años te marcan mucho. Bueno, y estamos ya a nada de ver esos vídeos de fin de curso, de cómo bailan, cómo cantan, que te habrá también tocado vivir, ¿no? En esa experiencia sí, laboral en Irlanda, que no variará mucho de cómo despiden aquí, y otros que me hacen mucha gracia y que hemos visto y que comento ya contigo así, de cómo, por ejemplo, profesoras solamente por la voz, a ciegas, ¿no? Saben perfectamente qué alumno, qué alumna le acaba de hablar, por ejemplo. Sí. Le identifican la voz perfectamente a todos, y ese tipo de juegos, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, la verdad que es muy curioso, pero claro, pasas tantas horas. Sí, es que a mí me pasaba en Irlanda, por ejemplo, que digo, creo que paso yo más tiempo con los niños, y me daba más cosas cuando eran más bebés. Y digo, paso yo más tiempo que los padres. Es que es así. Y era una pena que había algunos padres incluso que decían, ¿ha dormido?
que no duerma, porque yo ahora quiero que cuando llegue a casa duerma y digo, ay, qué lástima, disfruta de tu hijo un poquito, ¿no? Era un poco una pena, pero sí que es verdad que había algunos que yo entiendo que eran también por la situación laboral de que tienes que trabajar. Jornadas muy largas. Claro, y llegas también cansado, obviamente, pero sí que es verdad que muchos niños pasaban allí, digo, es normal, y muchos niños, hay veces que no se querían ir a casa. Sí. Y digo, sí, es que es normal, si es que pasan aquí hacen su vida. Muchísimo tiempo, y claro, y tú al final, como te comentaba antes, tienes una conexión con el niño, digo, tú al final tan chiquitito y le estás enseñando muchas cosas, y al final pues obviamente hay sentimientos. Yo sigo pensando que algo hemos hecho no del todo bien cuando conciliar significa que los colegios abren muchas horas al día. Ya. Desde primera hora de la mañana madrugada casi hasta por la tarde, ¿no? Algo no hemos entendido. Pero bueno, es de momento lo que tenemos. Hablábamos con Rocío Montoya, que es premio Atrévete, la edición de este año de la UCA, Proyecto Human, y que ya vino a contarnos cómo es Educaben, esa herramienta para el profesorado y para las empresas. En septiembre-octubre, cuando te llamen del Santander, me lo cuentas. Volvemos otra vez. Y que tengas oportunidad de nutrir, ¿no?, de financiación tu proyecto, sobre todo sabiendo que miles de personas lo intentaron, ahora mismo compites con alrededor de 20, ¿no? Sí. Un poquito menos, así que mucha suerte. Muchas gracias. Que vayas a tener también un buen verano, por supuesto. Se intenta. Bueno, y que llenes de actividades, ¿no?, esa plataforma. Sí, a ver, poquito a poco. Gracias, Rocío, enhorabuena. Muchas gracias.